Buen día para todos. Gracias por acompañarnos en una nueva sesión de la medianoche cósmica. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. A la pregunta ¿dónde está el Devacán, el mundo espiritual? He de contestar, permanentemente está en torno nuestro. Realmente es así. Y esto quiere decir que las almas de los hombres, fuera de sus cuerpos, también están alrededor de nosotros. Ellas trabajan en derredor nuestro. Mientras nosotros construimos ciudades y máquinas, los hombres que viven entre la muerte y un nuevo nacimiento trabajan desde la región espiritual que se halla alrededor de nosotros. Si como videntes buscamos a ellos y si no percibimos la luz meramente con los sentidos, encontraremos a los difuntos dentro de la luz. La luz en que estamos envueltos forma el cuerpo de los muertos. Ellos tienen un cuerpo tejido de luz. La luz que envuelve la tierra es sustancia de los seres que viven en el Devacán. Si percibimos una planta que se nutre de la luz solar, resulta que ella recibe no solamente la luz física, sino en verdad el obrar de seres espirituales y entre ellos se hallan también dichas almas humanas. Ellas mismas irradian como luz sobre las plantas, se ciernen en torno de ellas como seres espirituales. Observando las plantas con el ojo espiritual, decimos, la planta se regocija del influjo de los hombres difuntos, los que se ciernen en torno de ella y obran y tejen en la luz a su derredor. Y si ahora observamos que la vegetación de la Tierra cambia y si preguntamos quién lo ha causado, hemos de decir, en la luz que envuelve nuestra Tierra obran los difuntos. Esto pertenece verdaderamente al Devacán. En este reino de la luz entramos después del periodo de Kamaloka. Se trata de una verdad concreta. Solo sabe algo del Devacán en el sentido de la teosofía rosicruciana quien sepa indicar dónde realmente se encuentran los hombres muertos, los fallecidos o difuntos, ¿no? Teosofía de los Rosacruces, Rudolf Steiner. Gracias, Pedro. Buen día para todos. Buen día, Maestro Mario. Buenos días. Bueno, con los buenos días entonces viene la pregunta ya habitual. ¿Qué recordamos? ¿Qué quedó vibrando en nosotros de hace 8 días? Buen día, Mario. Habíamos estado hablando de la imperfección, que es lo que nos permite en algún modo evolucionar, ¿no? Esta capacidad de tratar de mejorarnos día a día. Eh, Habías hablado de la conciencia moral, de poder desarrollar esta conciencia y la importancia de por eso de hacer los ejercicios para poder como dominar nuestros impulsos, nuestros instintos, o sea, todo eso es como lo que uno se lleva después. Entiendo que eso es lo que nos va a nutrir cuando estemos transitando la medianoche cósmica, ¿no? Es como hablar un mismo lenguaje o poder comunicarnos con los seres que están en esas esferas a partir de ese trabajo de la conciencia moral que hemos hecho acá en la Tierra. Y me quedó resonando, me quedé pensando inclusive este texto que ahora nos propuso Oscar, el tema de los difuntos cuando están entre la muerte y el nuevo nacimiento, que muchas veces uno les pide a los difuntos, pero en verdad nosotros podemos también ayudar y hacer mucho por ellos, ¿no? Desde acá y desde el pensar, el acompañarlos en este proceso de esa medianoche cósmica. Pero es como que no logro imaginarme, o sea, un ser
que yo conozco con cierta personalidad acá en este plano, una vez que pasa a las esferas, ya es como que esa personalidad ya no es más, es el ser quien fue en la tierra, ¿no? Eh, Cuando va pasando las esferas, ¿qué tanto uno puede seguir como comunicándose o ayudándolos? O sea, se me genera como esa inquietud de que no es la persona que conocimos, o sea, una vez que uno trasciende las esferas, ya es un ser diferente, o sea, es el ser, no es la persona. A veces uno piensa en esa persona con la intención de ayudarlo, de acompañarlo, pero ahí como que se me genera una, no logro como imaginarlo, ¿no? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es, digamos, la esencia? Entiendo que es la esencia de la persona que hemos conocido acá, a quien uno puede pensar y acompañar desde el pensamiento aquí en la tierra, o bueno, ser consciente de todo lo que están influyendo, como decía en el texto recién, ¿no? Y lo que siguen haciendo ellos en el otro plano. Bueno, no sé, me quedé pensando como en todo eso. Ujú. Bien, eso es una profunda reflexión. Bueno, pero miremos ahora lo tomamos porque eso es un tema importante, en el sentido de que uno no se muere y ya, ¿no? Steiner dice, inclusive al inicio del estudio del hombre, en la primera conferencia del estudio del hombre, la primera conferencia de la mañana del estudio del hombre, dice que justamente nuestra época se ha caracterizado por un refinado egoísmo en el que los líderes espirituales nos han, nos han metido, digámoslo así, nos han inducido a ese refinado egoísmo, porque solo pensamos en la muerte y con el desconocimiento de que hay una existencia entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y de alguna forma esa mirada que solamente nos centramos en la muerte, pues es justamente sentarnos en este periodo del purgatorio, como se ha traído y se ha traído esa imagen desde el medioevo, ¿no? Entonces, pero ahorita miramos cómo puede ser ese trabajo con los difuntos y ver que es una realidad. Ellos están allí. Este texto que, que nos trae Oscar de la Teosofía del Rosacruz, realmente nos muestra que ellos están allí, alrededor nuestro, en la luz. Es interesante porque así también comienza en la dedicatoria Fausto. En la dedicatoria, Fausto habla de esos seres que viven en la luz y le está dedicando justamente la obra a los difuntos. Es un tema que lo dice además de una manera muy poética, ¿no? Eh, Voy a ver si estoy aquí, encuentro el libro de Fausto y lo leemos porque vale la pena. Pero bueno, mientras yo busco el texto de Fausto, ¿alguien más quiere de pronto? Yo tengo una pregunta. Ujú. Mario, yo quiero saber si, o sea, cuando cruzamos el umbral de la muerte, hacemos todo este recorrido, todo este tiempo y todas esas esferas. Y cuando dormimos, ¿en qué, o sea, en qué esfera, no? ¿Hasta dónde llegamos cuando dormimos? ¿Llegamos, por ejemplo, a la esfera del sol? ¿Podríamos llegar? O sea, ¿qué pasa ahí cuando dormimos? Porque el mundo es el mismo, el mundo espiritual al que vamos. Ujú. Sí, ¿qué pasa cuando dormimos? Bueno, ahí caminamos también, entonces, ¿qué pasa cuando dormimos? Mario, bueno, también nos comentabas que íbamos a iniciar el recorrido por los planetas con respecto a la formación de nuestros órganos. Entonces Ujú. hablabas que en Saturno vamos a configurar el sistema óseo, en Júpiter el hígado, el sistema nervioso, en Marte la sangre, ¿verdad? En Sol el corazón, en Venus riñones, Mercurio pulmones y la Luna el sistema reproductor, los órganos reproductores.
Y también ahora con estas dos preguntas también me refresca una nueva pregunta que es interesante que podamos abordar y es, ¿qué pasa con los no nacidos, con los que vienen y viven poco tiempo, ¿verdad? O los que mueren tempranamente? ¿Cómo es ese recorrido de ellos? ¿O, o por qué no, o por qué hacen un recorrido tan corto en la Tierra? Si es que les faltó en un suceso anterior, bueno, digamos que ese es otro tema. No sé si es otro tema para abordar o lo podemos abordar en este mismo ciclo de la noche cósmica. Ujú. Bueno, eso se están abriendo tres temas interesantes. Sí, porque de estos de los no nacidos, pues a veces puede ser una pérdida espontánea, pero también puede ser una pérdida inducida, ¿no? O Sí, sea, que de alguna manera no hay una voluntad en no nacer, sino que fue eh, cortado en este momento, ese nacimiento. asesinado. Sí, es muy fuerte, pero es la verdad. O sea, cuando alguien le quita la vida a otro, se llama asesinato. Eh, un concepto jurídico, yo sé, ¿cierto? Pero es la realidad. Y si alguien le quita la vida al otro, no va a decir, ah, llegó y entonces amablemente le enterró un cuchillo en el hígado y le quitó lo mandó al otro a viajar. Esa poesía hasta ahora lo he escuchado, ¿cierto? Del mal. No hace falta ¿verdad? Que alguien lo coloque así en el futuro. Pero realmente es quitar la vida al otro, impedir la existencia del otro. Y eso tiene una consecuencia, por supuesto. Sí. Para todo el mundo espiritual, hay que decirlo también así. Entonces, bueno, Yo ahora, también veo otro aspecto, aunque no comentamos, no se comentó de ello el día pasado, que es, bueno, cuando vamos defendiendo la acogida de los no nacidos, la natalidad, o cada vez es un campo que están teniendo más antropósofos también en cuenta, y yo creo que es un campo importante, ¿no? O sea, la venida a la Tierra. Y además la Tierra en las condiciones que estamos, cada vez más oscuras, pues de alguna manera es más difícil la encarnación y también hay que apoyar esa encarnación, ¿no? Igual que apoyamos la vida post-mortem, también la vida prenatal, ¿no? Tener también presente como esa faceta, ese aspecto, ¿no? ujú, sí. Bien, ¿algo más que se haya movido en nuestra pequeña noche cósmica de una semana? A mí también la imperfección, como dijo Mónica, también es un motivo que me ha llamado mucho la atención, en el sentido de que es un impulso evolutivo, ¿no? De que la imperfección nos duele mucho, pero resulta que es un impulso evolutivo y gracias a ello las jerarquías siguen trabajando ayudándonos en nuestra evolución hacia la perfección, ¿no? Una cosa que tan sencilla como que uno no caes en ello, pero muy importante. Me dio que pensar. Eso sí, sí. Sí, sí, y inclusive hasta las cosas más prácticas, pequeñas, ¿no? Cuando algo no funciona o deja de funcionar, nos obliga a ser creativos. ¿Qué hacemos aquí? Y no nos quedamos allí. Generalmente uno se queda ahí llorando sobre la leche derramada. En cosas muy prácticas y sencillas, uno busca hacer algo distinto. Y eso también jalona. Ese error o esa imperfección o ese dejar de funcionar algo nos jalona a ser creativos. Y es interesante si lo miramos desde ese punto de vista, porque hemos cargado con el peso moralista de la imperfección, como un lastre que arrastramos y en toda nuestra cultura judeocristiana lo arrastramos, la imperfección como un lastre, como el castigo divino, y se ha querido mostrar de esa forma. Y claro, lo podemos ver de esa manera, indudablemente, pero también lo podemos ver desde el otro punto de vista. ¿Y qué pasaría si no hay esfuerzos, si no hay un nivel donde tengamos que llegar a, a- a llegar a un punto diferente en el que estamos? Entonces, bueno, ese es un tema que es interesante verlo desde ese punto de vista, porque realmente, si bien es cierto y nos quedamos solamente en la imagen arquetípica del
del pecado original como un elemento, digamos, de desvío de la misma evolución, el mismo mundo espiritual hizo cosas que inmediatamente trataron de corregir ese rumbo errado de la humanidad. Bueno, son formas de verlo, ¿cierto? Eh, y de concebir esto. Bueno, Y también entonces, como la dime. importancia del esfuerzo, ¿no? Porque una de las formas en que el opositor o las fuerzas contrarias, dijéramos, intentan atarnos, pues es que todo no tengamos que hacer esfuerzos por nuestra parte, ¿no? No tengamos que ejercitar la voluntad, no tengamos que todo nos lo den hecho, ¿no? Y tener una actitud más pasiva. Y a veces el esfuerzo también es algo pedagógico, es algo que nos Ujú. forja, que nos ayuda en nuestra maduración, ¿no? Sí, así es. Importante, importante ahora. Mm. Sí, sí, por ejemplo, en el deporte no hay superación sin esfuerzo. Es Bueno, en decir, la vida cotidiana, en toda la vida como tal, ¿no? O en sea, toda la vida. Eh, el asumir nuestra vida, aunque suponga cierto esfuerzo, ¿no? No irnos a lo fácil, porque detrás de lo fácil está la trampa también. Si todo es fácil y cómodo, cuidado, cuidado con ello también, ¿no? sí, Soloviev en su libro Tres ensayos y un relato sobre el anticristo, escrito en 1900, menciona cómo en el siglo XXI aparecerá el anticristo y lo describe con lujo de detalles, ¿no? Un ser eh, joven, apuesto, con un carisma impresionante, eh, eh, un magnetismo, digamos, que la gente queda como hechizada alrededor de él, pero más allá de esta característica de cómo lo describe, que puede ser una persona o digamos una misma época, unas circunstancias dentro de una misma época, independientemente de que este ser sea en carne, una persona o no, él va a decir algo muy interesante y es que este ser viene a traer una paz aparente, un bienestar aparente. Te ofrece la Mm. paz, te ofrece el bienestar que te lleva justamente al no esfuerzo, Ujú. a estar allí como un pajarito que recibe la comida de la mamá, ¿cierto? O sea, estar ahí solamente recibiendo sin que te esfuerces. Y en este texto describe de una manera muy, digamos, muy precisa que justamente ahí está la trampa. Cuando nos ofrecen ese bienestar, esa paz absoluta, ese bienestar absoluto, toda esa zona de confort en que los seres humanos vivimos sin esfuerzo, ahí está la trampa. Ahí somos esclavos de estas fuerzas del mal, o de esta fuerza, porque él habla del anticristo como una fuerza, una personalidad y una fuerza eh, que se manifiesta y que va a subyugar de alguna manera. Esa es su misión. Y es interesante esto, ¿no? Repito, el texto se llama Tres ensayos y un relato sobre el anticristo. Es un libro muy viejo, 1900, y él realmente, Soloviev, hablo de esta persona, era una persona, un intelectual, pero más que intelectual, era un académico muy importante de esa época, y él tiene capacidad de ver el futuro y escribe este texto, entre otras cosas futuristas. También le escribe al zar, igual que Tolstoy, también hay cartas, eso existe, esas cartas las podemos encontrar, donde le advierten del peligro que va a vivir Rusia si él no cambia esto, aquello, lo otro. Va a pasar esto y esto y esto y esto. Y exactamente pasó. El, el zar, por consejo de sus consejeros, les hace una persecución y termina siendo expulsado de la universidad porque era un profesor, eran puestos nombrados por el emperador, por el zar, le quitan esto y tiene que vivir en la, ¿cómo se dice? En la migrante, no sé otra palabra, cuando son expulsados, En el exilio. en el exilio, tiene que El vivir en exilio, en exilio. el exilio, sí. Mm. Y escribe este libro que es muy interesante porque además es en imágenes, hay que mirar la hermenéutica. Es decir, él no te escribe y va a pasar esto y esto y esto. Él habla, por ejemplo, de la expansión pan-mongoloide en el siglo XX, que fue todo lo que nosotros vimos de esa expansión
que viene económica. Entonces uno piensa que siempre cuando habla de invasión va a ser guerras y batallas, y por supuesto ya se habla de guerras de cuarta generación, que donde ya no se utilizan tanques, ni aviones, ni proyectiles. Es otro tipo de armas que se utiliza a través de la economía, de los medios, de la política. O sea, es muy interesante cuando uno lee este texto de Soloviev. Si lo pueden encontrar, vale la pena leerlo. Y a Bien, veces se titula Miguel, El cuento ¿Cómo, del anticristo, a veces. cómo se llama, Mario? 3 ensayos y un relato sobre el anticristo. Miguel, Sí, buenos días. El tema me trae a colación, que pareciese que no estuviera relacionado, pero sí lo está, el hecho que se vive hoy en día en la educación de la primera infancia, primera y segunda infancia, bueno, primaria, pues, y eso es un hecho evidente, o sea, yo no estoy inventando esto se ve a diario. Yo lo vivo, yo tengo una hija de 7 años y los padres por brindarle zona de confort, a veces lo metemos dentro de una burbuja y vemos que los niños no se están esforzando para conseguir sus cosas, para conseguir las cosas normales de la vida. Entonces, pues llegan al segundo sexenio, a la adolescencia, y entonces vienen problemas profundos, tales como el suicidio, introducción a las drogas, o sea, una cantidad de cosas. Eh, Vuelvo y repito, parece que el tema no tuviera que ver, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque precisamente ese esfuerzo que es necesario, porque hay un esfuerzo inconsciente, por ejemplo, como es el de que hacemos todos al nacer, ¿verdad? Que es pasar por el tracto vaginal para poder salir. Eso es un esfuerzo inconsciente, porque la vida te empuja. Pero ya cuando uno va adquiriendo niveles de conciencia, obviamente hay otros esfuerzos que uno tiene que hacer para conseguir las cosas. Si quieres graduarte, tienes que estudiar. Si quieres comprarte un carro, pues tienes que reunir dinero. O sea, una cantidad de cosas, ¿no? Y precisamente eso es un tema muy álgido en las escuelas hoy día, donde los niños pues ya no se esfuerzan igual que antes, e inclusive hay un problema ahí de relación discípulo-maestro, por así decirlo, o de niño con los maestros, donde los maestros también tienen ahí su grado de culpa, por decirlo de alguna manera, porque pues son más permisivos, son maestros que de repente este, no le exigen al niño lo que tiene que decirle, o de repente el sistema no está hecho para eso, el sistema educativo. Quería pues hacer ese aporte. Muchas gracias. sí, indudablemente el, el pecado original no se quedó en el paraíso con Adán y Eva. El pecado paraíso constantemente se renueva. Es como esas deudas que a veces vuelve y pacta. Uno tiene una deuda con el banco, han visto, y lo llaman para decirle que negocie la deuda para colocar a menos intereses, pero uno sigue con la deuda. Entonces, más o menos es así. O sea, se sigue tentando al ser humano de la prematurez por un lado y de colocarle una zona de confort. Eh, y esos son los dos peligros que tenemos que evitar justamente en la educación. Mm, ¿Qué pasa cuando dormimos? Ya mencionamos hace unos días, unas semanas atrás, que dormir no solamente tiene la tarea de permitirnos reconstruir nuestras fuerzas vitales. Durante el día, todo nuestro sistema neurosensorial, que además vamos a mirar, que quizás no alcanzamos hoy, dentro de 8 días sí, ese sistema nervioso que funciona como cables, que son los cables que tenemos eléctricos, es una emulación de nuestro sistema nervioso, pero a diferencia del cable, que es una estructura muerta, rígida, nuestro sistema nervioso es vivo y eso se debe al trabajo de una jerarquía en particular que permite que ese sistema nervioso no sea como los cables, que tenga vida. Pero este sistema nervioso, al estar activo conjuntamente con los sentidos, consume nuestras fuerzas vitales. Es decir, el fruto del conocimiento, la actividad del pensar como fruto del conocimiento,
consume las fuerzas de vida, es decir, introduce la muerte dentro de nosotros. Eso es lo que está escrito en el mito del paraíso. Y por eso Dios ha colocado un querubín vigilando la puerta, el árbol de la vida. ¿Sí? El, el árbol de la vida, ya lo sé, sí. El árbol de la vida, ¿cierto? Entonces, coloca este querubín custodiando el árbol de la vida. Ya el hombre tuvo acceso al conocimiento, al árbol del conocimiento del bien y del mal, pero, digamos, crea esta custodia del árbol de la vida, de las puertas de la vida. Seguimos con los intentos como humanidad de querer encontrar el gen que impida la muerte y el gen que manipule las enfermedades. Eso hay investigaciones muy amplias allí, con muchas décadas de investigación. Em, entonces, cuando dormimos, además de permitir que las fuerzas vitales, nuestro cuerpo morfogenético, reestructure nuestros órganos, nuestros sentidos, nuestro sistema nervioso, es decir, le vuelva a una regeneración y lo vuelva a impregnar de vitalidad, es una tarea realmente importante del dormir. Esa respiración entre la vigilia y el sueño es muy importante. Si miramos eso que Steiner nos plantea en la primera conferencia del estudio del hombre, que es la respiración. Esa respiración tiene que ver también entre no solamente el respirar como un ejercicio físico de los pulmones, ¿sí? De manera particular, sino ese respirar entre ritmos, entre la vigilia y el sueño. Pero además de eso, además de este proceso que alguna vez lo describimos en uno de estos cursos, ¿cierto? Pasa algo muy importante, y es que el alma humana, el alma espíritu humano, esa alma espíritu humano hace un proceso de rebobinación del día. Él recapitula lo que ha vivido durante el día, sus experiencias, conscientes e inconscientes inclusive. Y Steiner va a plantear que ese dormir es justamente muy importante para prepararnos ahora a la gran medianoche cósmica. Es decir, podemos decir, el sueño es una pequeña medianoche cósmica que nos prepara para la gran medianoche cósmica. Y justamente si uno suma ese tercio de vida en que uno debería más o menos dormir, estamos hablando en promedio 7 horas y media para un adulto, eso sería lo saludable, más allá, yo sé que hay gente que dice que duerme 4 horas y está vital todo el día, pero bueno, vamos a mirar cómo llega a los 60, a los 70, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. Y sí, hay gente que puede hacerlo. A mí me ha tocado. Yo duermo 4 horas y el otro día tengo que ser funcional 18 horas. Eso no hay tutía, como se dice, ¿cierto? Eh, pero tiene una consecuencia. Si uno mira ese tercio que pasamos en la pequeña medianoche cósmica, es el equivalente al tercio de nuestra existencia que vamos a pasar en el Kamaloka. Y hay una anécdota muy interesante de Steiner cuando Johann von Stein le pregunta, doctorcito Steiner, ¿usted cómo hace? Dígame, ¿qué ejercicios hace usted para no dormir? O sea, porque Steiner llegaba a una conferencia, después de la conferencia tenía generalmente una cena que era conversaciones con las personas que habían estado en su conferencia, y posterior a esta vida social, él tenía entrevistas hasta altas horas de la noche. Se dedicaba a entrevistarse con mucha gente, entonces, y al otro día estaba totalmente activo. Entonces, Johann von Stein, que lo conocía muy bien y era, yo siempre digo, uno de los discípulos amados de Steiner, le hace esta pregunta: ¿qué hace usted? Dígame qué ejercicio hace para yo poderlo también hacer. Era joven, era uno de los jóvenes, Johann von Stein, estudiante eh, de la universidad todavía, que se dice inclusive que Steiner le ayudó a cómo podía armar su currículum. En esa época uno podía armar su currículum en la universidad. Hoy en día cada vez es menos posible. Aunque está viendo la nueva ola de que yo puedo armar mi propio currículum y hacer 2, 3 carreras a la vez. Entonces, Steiner le dice de que sí, que hay un ejercicio indudablemente, pero le va a decir lo siguiente: pero no puedes abusar de él, porque si abusas de él, vas a tener problemas con tu karma. Y es interesante esto. Ahora, lo que cada vez va a ser más claro. Lo dejo allí como un tema, pero cada vez va a ser más claro cuando hablemos de la conformación de los órganos. ¿Sí? Porque justamente
En esa medianoche cósmica formamos nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, pero digamos que cada que nosotros pasamos en el dormir, cuando dormimos, estamos realmente vinculándonos con los seres espirituales, estamos teniendo un encuentro con los difuntos que están ahí muy cerca, más cerca de lo que nosotros inclusive pensamos, mucho más cerquita, están cada vez susurrándonos cosas, muchas de las maravillosas ideas que se nos ocurren no son, no son ideas nuestras, son ideas de un difunto que nos ha inspirado, que ha insuflado. Y dice, ay, se me ocurrió tan maravillosa idea. Hay que dejar la vanidad, porque es seguro la inspiración, el soplo de un difunto que nos ha inspirado alguna idea maravillosa. Pero también nos vinculamos con nuestro ángel, arcángel y arcayo principado, que cada uno tiene uno, esta primera, tercera jerarquía, eh, que está muy cerca a nosotros, nos acompaña en ese proceso. Y si uno en la medida de lo posible se ha permitido desarrollarse espiritualmente, es decir, se ha convertido un iniciado en los misterios esotéricos, es decir, lo que está más allá detrás del velo, yo puedo pasar conscientemente y atravesar todas las regiones estelares. Va a depender, ¿sí?, de mi desarrollo espiritual. Eso es lo que pasa y lo que podría pasar cuando en la medida en que yo me desarrollo espiritualmente. Entonces debemos entender este proceso del sueño como una, yo le voy a llamar así, es eh, mi forma de decirlo, una pequeña medianoche cósmica, para poder realmente preparar la gran medianoche cósmica que es después de la muerte. Y claro, cuando una persona justamente desarrolla su capacidad vidente, va quizás a llegar a esto que decía Goethe, ¿cierto? Esta, no es que me guste mucho esta traducción, que voy a decirles ahora, voy a leerles, pero digamos que en la dedicatoria está esta imagen arquetípica eh, de la relación con los difuntos. De nuevo os acercáis, vagas formas que allá, en los días de mi juventud, os mostrasteis ya a mi turbada vista, perdón. ¿Intentaré yo reteneros esta vez? ¿Siento mi corazón inclinado todavía a aquellas ilusiones? ¿Estáis pugnando por acercaros a mí en buena hora? ¿Podéis disponer, tal como del seno de los vapores y de la niebla, os alzáis en torno mío? Siéntese mi pecho estremecido como en mis juveniles años por los mágicos efluvios que en vuestro desfile os envuelven. Aportáis con vosotras las imágenes de placenteros días, álzanse muchas sombras amadas y semejantes a una añeja leyenda medio olvidada. Resurgen con ella el primer amor y la primera amistad. Renuévase el dolor y el lamento vuelve a seguir el laberinto y extraviado curso de la vida, nombrando los seres queridos que, burlados en horas risueñas por la fortuna, desaparecieron antes que yo. No oyen ya los siguientes cantos las almas para quienes yo entoné los primeros. ¿Cuál polvo se ha esparcido la multitud cariñosa y se ha ido perdiendo? Ay, los primeros ecos. Resuenan mis acentos para para la muchedumbre desconocida, cuyo aplauso mismo llena de inquietud mi corazón. Y aquellos que en otro tiempo se deleitaban en mi canto, si alientan aún, vagan por el mundo errantes y dispersos. Bueno, eso es una parte de la dedicatoria. Y realmente Muy está lindo, hablando Mario, gracias. de que él justamente, Goethe, tiene esa percepción de estos seres. Y a mí me parece que ese dedicatorio es muy hermoso, no podía quedarse en el Fausto solamente allí, ¿cierto? Porque, es decir, está hablando de estos seres que están allí, formas aéreas entre luz y nubes, están allí.
es una realidad. Entonces, esto implica también un trabajo con los difuntos. Eh, ¿Cómo hacer el trabajo con los difuntos? ¿Cómo hacer el acompañamiento a los difuntos? Y en especial en ese proceso del Kamaloka, porque ahí es donde más necesitan nuestros buenos y cálidos pensamientos, amorosos, buenos y cálidos pensamientos y sentimientos. Eso les da, es el viático, llamémoslo así, que ellos necesitan para poder sustentarse en ese proceso justamente del Kamaloka, en especial. Ahora, ¿cómo, esta pregunta esencial, cómo puedo saber yo o cómo me vinculo yo como un difunto si quizás lo que tengo acá es su imagen como persona? Lo que decía Mónica, ¿no se disuelve su persona una vez morimos? Claro, es así, pero también esa persona, ese rol que yo en esta encarnación adopté, es parte de mi existencia, va a ser parte de mi existencia, porque parte de ese rol yo lo estoy impregnando en mi alma espíritu, que es lo que finalmente llevo hacia los mundos espirituales, hacia la medianoche cósmica. Y la gran pregunta es cómo diferenciamos a la máscara, a la persona del ser. Esa es una pregunta interesante, que ya me dejaron en un grupo de estudio de que tenemos, ¿cierto? Esa pregunta. ¿Cómo saber cuál es el espíritu si no lo, pues, si es como el viento que sopla en todas partes y no sabemos de dónde viene ni a dónde va? Podemos ver el cuerpo físico de una persona, podemos ver su vitalidad porque se puede percibir, médicamente lo sabemos, o sea, uno detecta si la persona es más vital, menos vital, dónde las fuerzas vitales fluyen más, fluyen menos. Hay técnicas, inclusive clínicas para detectarlo hoy en día. Se tiene esto en la medicina, no solamente con las imágenes de diagnósticas, sino también con aparatos que pueden medir cómo están nuestros órganos. Un péndulo, por ejemplo, puede medir cómo están nuestros órganos. Tiene mucha energía, poca energía. Eso lo vamos a retomar cuando hablemos de la enfermedad y la salud en relación a la conformación de los órganos, porque el órgano se va a enfermar si tiene muy poca vibración, poca energía o mucha energía. Hay mucha influencia de una jerarquía espiritual o poca influencia de una jerarquía espiritual. Y vamos a tener las enfermedades en dos grandes grupos, pero bueno, dejemos algo de esto para dentro de 8 días porque quiero que miremos esto muy, muy especialmente. ¿Cómo percibo yo a una individualidad, al ser individual de una persona? Lo primero que tenemos que quitar es su sombra. Si yo quiero realmente reconocer a una persona, quitemos todos sus defectos, hierros y aspectos oscuros de su ser. Quitemos todo lo que es su sombra, porque eso es lo que él no es todavía. Porque la sombra es el cúmulo de nuestros defectos, impedimentos que arrastramos de manera personal, pero también que arrastramos a través de la herencia física que nos han dado nuestros padres. Y eso es lo que todavía no somos, si somos coherentes con lo que venimos diciendo de que el defecto, el error y el hierro son las posibilidades de transformar esto en una cualidad, en un talento. Si lo sabemos mirar, podemos ver en esa sombra o en esos impedimentos también parte de lo que yo anhelo ser, como lo que está en proceso de convertirse algo dentro de mí. Por supuesto, se convierte el impedimento en sombra cuando yo no soy consciente y no lucho con él. Entonces se convierte en literalmente una sombra, en el doble, ¿sí? Como lo llama Steiner, o la sombra, como le llama Jung, se convierte en esta cosa que me impide el desarrollo. Es la parte del mal que ha tomado parte en mí desde el pecado original. Está dentro de mí. Es la parte del mal que penetró en mí, esa es la sombra. Y que va a boicotear todo mi desarrollo futuro como ser anímico espiritual. Pero el impedimento, cuando yo lucho con un impedimento, eso va a ser un poco más claro cuando miremos la conformación de los órganos y por qué nacemos con ciertas, seguramente van a preguntar por qué nacemos con una enfermedad, es porque ese impedimento justamente es la resistencia que yo he escogido aquí en la tierra para poderme desarrollar.
Entonces, en la lucha con mi impedimento, en la lucha por sobreponerme a mi impedimento, puedo percibir la esencia espiritual de este ser humano de manera particular. Y también lo puedo percibir en sus talentos. Entonces, cuando yo traigo a mi conciencia, a mi imaginación, una meditación, una oración de un difunto, yo traigo a este ser, recordando, rememorando sus talentos, sus capacidades, todo esto que él pudo desarrollar como algo excepcional en la existencia y también la lucha que tuvo con sus impedimentos. Y ahí se me va presentando la imagen arquetípica de lo que el otro es, de la esencia anímica espiritual de ese otro ser humano. Y cuando yo en mis oraciones y meditaciones por los difuntos tengo esto, yo estoy mandando esta ola de calor. Por eso, cabo de año, que es una rememoración por nuestros difuntos, un buen ejercicio es recordar quién fue la persona sin antipatías o simpatías. ¿Quién fue esta persona con sus capacidades excepcionales y con sus impedimentos? ¿Qué parte de esos impedimentos luchó para transformarlos? ¿Y qué parte de esos impedimentos se convirtieron en su sombra? Y si lo traemos con esa conciencia, esto le está ayudando al difunto en la conformación de elaboración de su karma en la medianoche cósmica. Eso es una verdadera medicina pastoral, acompañar a los difuntos. No solamente es llevarlos a darles la santa sepultura, sino cómo los acompañamos. Y un poco esto que hoy en día va perdiendo sentido, las tumbas, los cementerios, es una manera de poder tener presente a ese difunto. El problema es que solamente nos quedamos con la, el recuerdo de la parte física, solamente material, corporal. Y ahí de Steiner diría un refinado materialismo, un refinado egoísmo que se introduce en, en nuestra cultura. Em, bueno, y hay muchos ejercicios, pero no vamos a hablar de esto, ¿cierto? Ahora engancharme con los ejercicios de cómo podemos trabajar con los difuntos, pero es otro tema, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los no nacidos? La otra pregunta, ¿cierto? El otro tema que está allí vibrando en nosotros. Mm, hay individualidades que deciden tener, tener un muy corto proceso de existencia. Nacer y morir. Y ya cumplieron su tarea. Podría ser ese un primer escenario. El segundo es que por algún motivo las fuerzas, las circunstancias, todo lo que rodea el ámbito en que una persona tendría que concebirse y nacer no son los más adecuados. ¿Y por qué no pueden ser los más adecuados? Porque es como, voy a colocar esta imagen bastante materialista, ustedes me disculpan. Yo voy con la idea de ir a un restaurante, porque me han hablado bien del restaurante. Y ahí hacen una comida riquísima, ¿no? Y la atención es maravillosa. Te atienden como un duque. Y uno va con esta idea convencido de que va a ir al restaurante a encontrar este encuentro. Y de pronto resulta de que pues ni la comida es tan maravillosa ni la atención me tratan como un duque siquiera. ¿Y qué hace uno? Si tiene un poquito de dignidad, sale y se va, ¿cierto? No va a que lo trate como quiere ni de lo que quiere. Asimismo, en la existencia, hay circunstancias que a veces no tienen las condiciones adecuadas para que esa alma realmente pueda cumplir su misión. Porque si bien es cierto que con nuestros padres y los que tenían que ver con nosotros hicimos un pacto antes de nacer y escogimos a nuestros padres, nos escogimos como padres y hijos antes de nacer, también es cierto
que yo puedo decir, ya no quiero, ya no. Tengo esa libertad. Ese es como el libre albedrío que realmente tenemos como seres humanos. Entonces se van creando circunstancias. Em, Steiner habla inclusive, y traigo de nuevo la primera conferencia del estudio del hombre, porque hay unas cosas muy maravillosas en todas sus conferencias, pero en esta hay cosas muy interesantes, sobre todo en el tema de la educación, porque es una de las preguntas que ha surgido. Él va a decir de que ya a finales del siglo XIX se está pensando en la educación prenatal, pero no es así. De hecho, esa educación prenatal va a terminar a mediados del siglo XX ya formulada como una técnica de intervención prenatal en el estado de gravidez de la madre, que es la estimulación temprana. Pero él va a decir algo especial, eso no es, o sea, para poder realmente concebir una verdadera educación prenatal, no tendríamos que ocuparnos de la educación prenatal, porque la jerarquía que nos acompaña en el proceso de encarnación, el ángel, el arcángel y nuestro arcángel que nos acompaña en ese proceso, ellos ya hacen este proceso de la formación prenatal. Solo basta con que la madre, va a decir él allí en la conferencia, tenga una buena disposición moral e intelectual hacia este hijo que está por nacer. Eso es maravilloso. Pero esas son las condiciones justamente que necesitamos para una buena concepción. Una adecuada disposición moral e intelectual, o sea, cognitiva. Me preparo cognitivamente. Viene este hijo, viene este y lo recibo, me vinculo con él. Hay madres inclusive que este niño se les manifiesta y se les dice, soy Julano, me tengo que llamar Julanito o Julanita. No sé, no sé, yo he escuchado muchas de esas anécdotas, ¿cierto? Porque logran vincularse con el ser espiritual de este niño que está por nacer. Entonces, ¿qué pasa con los no nacidos? Entonces imaginemos ahora, yo salgo, vuelvo a la imagen materialista, yo voy todo encantado de que en ese restaurante existe la mejor comida de la comarca y me tratan como el mejor de los duques de toda la región. Y llego y ni la comida es maravillosa, ni me tratan como el mejor duque, al mejor duque que hay en toda la comarca. ¿Cómo salgo? Frustrado, la frustración trae molestia, irritabilidad. Eso, cuando uno entra en el mundo espiritual y entra a la esfera donde están los no nacidos porque han sido rechazados o porque no han podido vivir, digámoslo así, no han podido cumplir su tarea, hay mucho dolor. Eh, Tengo que decir que es indescriptible el dolor. Es como un grito sordo. ¿Acuerdan esa pintura del grito? Mm. Más o menos así. Bueno, es una realidad, son realidades espirituales. Y también, ¿qué hacemos entonces para ayudar a sanar esta esfera? Es también viene nuestro trabajo espiritual. ¿Qué trabajo espiritual podemos hacer? ¿Qué trabajo podemos hacer nosotros si en un momento determinado tomamos conciencia como adultos que por algún motivo hemos influenciado negativamente, es decir, hemos impedido el nacimiento de un ser en la tierra? Por algún motivo, conscientemente he hecho un aborto, he decidido cesar con el nacimiento, o por las circunstancias de vida que vivió la madre, de estrés, de maltrato, de todas esas cosas que nosotros conocemos hoy en día en nuestra cultura se presentan y conllevan a que haya un aborto espontáneo. ¿Cómo podemos realmente trabajar allí con estos seres conscientemente? No cómo nos culpamos y nos condenamos, sino cómo trabajamos, porque siempre es la acción. Listo, ya cometí un error. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo libero y cómo le llevo luz, calor, esperanza a estos seres humanos que están en esta esfera? Ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Ellos trabajan desde allá para nosotros. La pregunta ahora es cómo trabajamos nosotros desde la tierra para ellos.
Y es ahí donde una de las grandes tareas dentro de la corriente de ciencia espiritual, dentro del esoterismo moderno, tenemos que pensar en esta cantidad de seres humanos que hoy en día no pueden nacer. Inclusive hay seres que ni siquiera llegan a la estratosfera, porque el ambiente es tan materialista que no pueden penetrar la esfera. Y hay seres que se devuelven, llegan ahí y dicen, uy, no, yo ahí no entro. Qué locura, eso está lleno, ¿no? Yo he visto que uno llega ahí y dice, no, yo aquí me devuelvo y se va uno. Hay muchos seres que está pasando eso. Ven todo lo que estamos haciendo en la tierra y también se devuelven. No estamos creando las condiciones para que estas almas realmente puedan nacer. ¿Cómo creamos las condiciones? Aquí en la tierra, una atmósfera anímico, espiritual, vital, que pueda permitir que estos seres encarnen. Cuando hablamos del tema de la baja tasa de natalidad y que solamente nos centramos en el tema estadístico y el tema de cómo cada vez hay menos niños aún bueno, a excepción de África, que siguen naciendo, ¿cierto? ¿Qué está pasando en el mundo? Pero no es un tema meramente estadístico, no es meramente una estrategia de la Agenda 2030, donde uno de los objetivos es el control de la natalidad por la sobrepoblación del mundo. El tema es, además de ello, porque hay un trabajo espiritual del mal muy bien pensado y manipulado, el tema es, venga, ¿qué hago yo para atraer a estos niños? Y eso es un tema espiritual. ¿Cómo vibro yo? ¿Cómo pienso en estos seres? Bueno, eso es todo un tema allí detrás de ellos, ¿cierto? Que supera las estadísticas y supera los análisis, digamos, matemáticos al respecto. Bueno, tenemos que dejar ahí. Pero esas tres preguntas nos ocuparon el espacio, creo que era importante darlas, para poder entender después, ¿no? Que es importante de cómo entendemos y conformamos nuestro karma, porque somos seres humanos que no nos tocó un cuerpo, no nos tocó un destino como una condición dada, impuesta por el destino, por el mundo espiritual, ¿sí? Por los seres del karma, del destino, hay unos seres espirituales que son los seres del destino. No, nosotros hemos armado este paquete. Conformamos nuestro cuerpo, conformamos nuestro destino. Pero eso entramos un poquito más dentro de 8 días. Bueno, damos entonces espacio para la parte artística. Gracias, Mario. Muchas gracias, maestro. Muchas Is- gracias, maestro Mario. Isabel. Hola, Oscar. Hola a todos. Días. Bueno, pues vamos a trabajar sobre dos ejercicios que trabajamos la semana pasada. El ejercicio 1 y el ejercicio 2. Voy a explicarlo y después, antes de hacerlo, vamos a hacer una breve introducción para que nos ayude en el dibujo de formas. Primero lo explico, como he dicho anteriormente. Para profundizar en los ejercicios, vamos a volver a la base, al primer ejercicio. Bueno, deciros que el folio lo vamos a dividir en dos partes. Arriba el primer ejercicio y después lo hacemos hasta la mitad y de la mitad vamos a sacar el segundo. Como vamos a profundizar en los dos ejercicios que anteriormente lo hemos hecho, pues vamos a poner aún mayor presencia en lo que estamos haciendo, si puede ser, porque después vamos a hacer una breve contemplación de la diferencia de los ejercicios. ¿Sí? Entonces, en el dibujo de formas vamos a seguir trabajando la línea como huella de un movimiento. Y en el primer ejercicio voy a recordar
¿Os acordáis que hacíamos que la huella tenía que surgir del movimiento? Aquí lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese movimiento que viene del infinito. Vamos a estar lo más presente posibles y vamos a dejar marchar la huella. Entonces, el ejercicio sería así. Imaginamos, que nos va a ayudar, imaginar cómo estamos dando continuidad a una línea, pero la huella surge del movimiento. Es una línea recta que dejamos marchar. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, Isabel. O sea que he conseguido por fin ya. Venga. Entonces, imaginamos presentes que damos continuidad al infinito en la línea recta que surge de forma natural como una corriente y la dejamos marchar. Ese sería el primero, pero no lo hacemos todavía porque quiero que hagamos una introducción, una pequeña meditación como hacemos otras veces. Entonces este ejercicio lo vamos a hacer hasta la mitad. Profundizar en la presencia y en dar continuidad al infinito. ¿Sí? Sería solamente esas dos, ¿cómo llamarlas? Introducciones, ¿no? Aquí en este ejercicio. Estar más presentes y darle continuidad. Y la línea surge del movimiento, de forma natural. Ni lo hacemos ni demasiado rápido, ni mecánico, ni demasiado lento, ni dudoso. Ese sería el ejercicio. ¿Sí? Y trazar una línea recta, dando continuidad y ya está, y soltándola. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, después explico segundo, vamos a hacer una breve meditación. Nos colocamos con los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta. Y vamos a observar ahora la respiración. Tampoco interferimos en querer cambiar nuestros ritmos respiratorios, simplemente lo observamos durante unos segundos. Observamos unos segundos más. Para ayudarnos a encontrar la actitud justa en el momento en que vamos a comenzar nuestro ejercicio, nos puede ayudar captar las líneas en términos grandiosos, ¿no? Como las líneas sin figuras. Las líneas sin figuras son signos visibles de los gestos de Dios. Aprender a concebir de esta manera el ejercicio nos puede ayudar antes de comenzar a hacerlo. Entonces, tener presente que las líneas sin figuras son signos visibles de los gestos de Dios. Y de ahí partir al ejercicio primero. Entonces,
a ser posible estar presente y dejarnos llevar por el flujo del movimiento. Es una actitud tranquila y apacible. Y la dejamos marchar. Damos continuidad al infinito y del movimiento surge la línea recta de forma natural, sin forzarla. Vamos a ir hasta la mitad de la hoja. Tener presente que estamos dando continuidad al infinito y lo dejamos marchar. Cada vez más presentes, observando también la respiración, lo que acontece a la hora de ejercitar el dibujo de formas, simplemente como observación, experiencia pura, sin interpretar y sin querer cambiar nada. La línea surge del movimiento. Cada vez con más seguridad hasta llegar hasta la mitad. Podemos sentir cómo somos llevados también por la corriente, por el ritmo. ¿Sí? Este sería el primer ejercicio, que ya se quedaría hoy aquí para el próximo día, seguir con el tercero y el cuarto. ¿Podemos pasar al segundo o espero unos segundos? ¿Sí? Vale. En el segundo ejercicio vamos a acariciar la hoja como un pétalo de flor acaricia la nieve. Tener presente este acto nos ayuda mucho a imaginarlo, ¿no? Esa hoja de pétalo, puede ser de un cerezo, y cómo acaricia, cuando cae, cómo acaricia la nieve. Pues en la línea vamos a tener presente esa imaginación, ¿no? De la hoja. Cada vez con mayor seguridad. Y cómo en el movimiento va surgiendo la huella de un movimiento, pero teniendo en cuenta cómo acariciamos la hoja, con qué sutileza, dando continuidad al ejercicio 1 en el segundo.
en líneas rectas, dejando marchar el movimiento, sin forzar demasiado y sin fijarlo enseguida. Vamos condensando las líneas. La imaginación nos ayuda. Cada vez con más seguridad vamos dejando la huella del movimiento. ¿Sí? Es una experiencia pura en el sentido de que no intentamos cambiar nada, rectificar, interpretar, sino simplemente experimentar estos dos ejercicios. La diferencia. ¿Qué tal? ¿Lo podemos dejar ahí o necesitamos de nada, Milena? Es la primera vez que creo que soy consciente de la belleza de este trabajo tan sencillo y tan simple, ¿no? Aparentemente, pero ahora mismo he conectado con la belleza del ejercicio. Bueno, después de mucha práctica, claro. Bueno, pues este sería el primero y el segundo. Ahora simplemente contemplarlo. Yo de forma natural pues he conectado, pero no tiene por qué ser. Podemos dejarlo como una experiencia pura, ¿no? Esto es lo que ha surgido. No hay interpretaciones, no intentamos sacar la regla para medir ni nada de nada. Simplemente esto es lo que hay. Para la semana que viene pues trabajar con el tercero y el cuarto, profundizar. Entonces contemplamos nuestro trabajo de dibujo de formas. Nunca me había puesto a pensar, Isabel, en esto de signos visibles de los gestos de Dios. Mm, Es como que al hacerlo con toda la presencia sale casi al final una línea recta casi perfecta, o sea, sin utilizar ninguna regla, ¿no? Está bien, trato de no interpretar, pero la sensación sí, sí, era sí. más firmeza al finalizar el ejercicio. Cuando logré realmente hacerlo presente, ¿no? Al principio me costó como entrar ahí, pero se siente una firmeza, diría yo. Sí, sí, así es muy interesante.
Gracias. Seguiremos profundizando en ello. Y la imaginación, ¿no? También imaginar, ¿no? Como el pétalo va cayendo y acaricia, a mí también me ayuda muchísimo. Y aquí, bueno, pues estamos desarrollando la imaginación. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien quiere comentar algo? Cuando digo de experiencia pura, pues no mancharlo, ¿no? Con nuestros juicios de, pues esto me ha salido mal o podría haberlo hecho así, sino simplemente, a ver, la experiencia es la que es y tenemos que ponerle palabras, ¿no? Compartir lo que hemos experimentado, pero no hacer juicio, no querer cambiar nada, simplemente experienciarlo y, y bueno, y la información nos irá llegando. ¿Alguien comparte su experiencia o cerramos aquí? ¿Os ayuda estos ejercicios? Maite dice que sí. Bueno, hay compañeras que me mandan audios por WhatsApp y comparten su trabajo y sé que les ayuda bastante. Y estoy muy agradecida por ello porque a mí también me ayuda a profundizar más. Gracias, Isabel. Sí. En el Ah, segundo ejercicio, sabes que eh, la cualidad del segundo ejercicio es como una mayor voluntad, ¿no? En el primero, de alguna manera, siente uno que, o esa fue mi sensación, ¿no? En mi cualidad de que no, de que sí, que seguía la línea, seguía el trazo divino, como tú decías, pero en el segundo ya hay una cualidad de voluntad, de colocar la intención en la línea. Eso fue lo que yo vivencí. Mariela, hola. Hola, buenos días, gracias. Bueno, yo quería compartirles em, la sensación que nos regaló Isabel a través de la imagen de decirnos que esa línea venía desde el infinito y continuaba más allá y había que dejarla marchar. La sensación que me evocó fue que no hay espacios vacíos en el universo, que no hay nada completado, que somos la continuidad, el momentum de una eternidad y que venimos de algo, de un pasado y vamos hacia un futuro en donde no hay nada completado y terminado, sino que somos una historia en devenir. Esa fue la sensación que me transmitió Isabel gracias a este ejercicio de arte terapia, donde somos todavía una historia escribiéndose, que hoy somos el resultado de nuestro pasado, pero que como el futuro todavía es una semilla en devenir, no hay nada completado, seguimos siendo y seguimos existiendo y seguimos escribiendo la historia arquetípica de la humanidad. Gracias. gracias, Mariela, por compartir. Pues sí, continuamos, ¿no? El viaje. Gracias, Isabel. Y sí, efectivamente, estoy seguro que, bueno, nuestro grupo está hoy callado, pero a todos esto nos nutre y, y a mí me nutre mucho también tu interés y tu esfuerzo todos los días, hasta desde lo técnico de cómo organizo o con ese cariño. Claro que sí, solamente, bueno, cuando hay voluntad y ahora que me pondré más las pilas con los difuntos, con mi madre estaré más en línea, me llegará antes la información y ya verás tú qué bien. Voy a seguir pidiendo ayuda, más ayuda todavía. Y a Vale. mí me hizo acordar a la frase, Dios escribe de derecho en renglones torcidos, porque lo relacionaba con eso que dijeron al principio en la retrospectiva de la imperfección,
que también es como una línea que Dios va acomodando, ¿no? Nosotros ponemos el movimiento, pero bueno, también necesitamos de esa ayuda para ir perfeccionándolo, perfeccionándonos. Pues sí, así es. Vale, entonces vamos a cerrar. Isabel, nuevamente mil gracias. A Mil, vosotros. nos vemos dentro de 8 días y vamos a cerrar. ¿Quién nos hace el cierre, por favor? Solo en mi pensar, claridad, en mi sentir no hay vanidad, en mi actuar fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchas gracias. Ah, Adiós. semana para todos. Ya. Bendita Gracias. semana. Gracias. Bien.